En aquel tiempo, Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de los peces que contenía. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cientos de metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era Jesús. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por 2ª vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por 3ª vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por 3ª vez si lo quería, y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas». Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quiera. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Creo que hay veces donde los cristianos nos complicamos mucho la vida. Cuando uno ha caído y ha pecado, puede cometer el error de pensar que Dios paga en función de nuestra respuesta, que si hemos sido buenos, Dios es generoso con nosotros, que si hemos sido malos, Dios nos paga como merecen nuestros pecados. Pero es que Dios no es así. Esa es la manera de razonar de los hombres, pero no de Dios. ¿Cómo razona Dios? ¿Cómo actúa el Señor? Cuando uno lee los Evangelios, cuando uno analiza y escucha el Antiguo Testamento y la respuesta de Dios ante la multitud, infinidad, de infidelidades de su pueblo, se da cuenta de que Dios no actúa de esa manera, de que Dios no nos paga como merecen nuestros pecados, sino que al contrario, Dios, que es misericordioso, nos perdona, tiende la mano para reconciliarnos y de esa manera curar y sanar nuestras heridas, nuestros pecados. Creo que es importante que dejemos que Dios actúe en nuestra vida como Él es.
que deberíamos preguntarnos si estamos amándole como debemos, pero que no podemos pensar que Dios actúa como nosotros pensamos, porque Él es un Dios generoso y misericordioso. ¿Qué es lo que nos enseña en primer lugar el Evangelio de hoy? Que cuando has pecado, el Señor simplemente te pregunta una cosa: ¿me amas? Y uno puede pensar, pero si he pecado, si he negado a Dios, ¿cómo el Señor me pregunta si le amo? Pues te pregunta si le amas porque es lo que necesita para poder sanar y curar tus heridas. Cuando una persona ama, entonces se pone en manos del Señor. Porque una persona ama, le dice al Señor: lo siento. Cuando una persona se ama, pero no ama a Dios, busca excusas para quedar justificado, aunque sabe que se ha equivocado. Busca excusas para no reconocer sus errores y no tener que decirle al Señor: lo siento, me he comportado mal. De esto sabemos mucho, porque nosotros a veces lo practicamos con los demás y porque en muchos casos nos encontramos a personas que nunca reconocen sus errores. Siempre buscan excusas para echarle la culpa al vecino. Y eso mismo a veces nos ocurre con Dios. Si le amáramos, reconoceríamos con humildad que nos hemos equivocado y simplemente acogeríamos su misericordia y su perdón. El Señor no recrimina a Pedro lo que ha hecho. Cuando le dice: ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya sabe el Señor que Pedro se sentía afligido, que Pedro era consciente de lo que había hecho y se sentía avergonzado por lo que había hecho. Simplemente le pregunta si le ama, porque la fe y nuestra relación con Dios tiene que estar basado en torno a esta palabra. Si yo amo a Dios, me fiaré de Él, haré caso a lo que Él me pide. Cuando no comprendo algo, en lugar de desesperar, me fiaré del Señor y asumiré el misterio. Si yo amo a Dios, cuando he caído y sé que voy a volver a caer porque soy débil y tropiezo otra vez, en lugar de decir: ¿para qué confesarse? ¿Para qué ir a misa si vuelvo a tropezar? Lo que diré es: me fío de ti, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, porque sé que me amas. Vengo nuevamente, porque me fío de ti, abro mi corazón a tu misericordia y, por tanto, creo en el poder de la gracia. Lo primero que el Evangelio nos enseña es que tenemos que amar a Dios, y amar a Dios implica confiar en Él, no en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios. No te sientas avergonzado cuando has caído. Lo que tienes que hacer es ser humilde y presentar al Señor tus miserias. Una cosa es reconocer tu pecado y otra cosa es vivir anclado a tu pecado. Porque hay muchos que viven esclavizados al pecado y parece que les gusta vivir así. Y no porque cometan pecados constantemente, sino porque parece que piensan que el amor de Dios no es capaz de perdonarles. Sí es capaz de perdonarte, porque Dios te ama. Lo que tienes que hacer es reconocer con humildad tus errores y pedir al Señor ayuda. En segundo lugar, una persona que ama, una persona que quiere amar a Dios, lo que desea, en primer lugar, es hacer su voluntad. Hay un pasaje del Evangelio en el que Jesús dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuando una persona ama a Dios, lo que intenta es hacer la voluntad de Dios, aunque a veces no comprenda por qué Dios le pide algo, o aunque suponga hacer esa voluntad de Dios, negarte a ti mismo. El amor, ¿cómo se demuestra? Confiando en Dios. Y si me fío de Dios, haré caso a lo que Él me pide, escucharé lo que me dice y haré su voluntad, o desearé hacer su voluntad, aunque a veces, porque soy débil, pues a lo mejor no soy capaz, con mis pobres fuerzas, de hacer lo que el Señor me pide. Pero desearé hacer lo que Él me pide. ¿Y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Dicen algunos. Evidentemente Dios no te llama por teléfono para decirte cuál es su voluntad. Pero tenemos indicadores, como cuando uno coge el coche y se va de viaje, hay indicadores al borde de la calzada
para que sepas hacia dónde va la curva, para que sepas cuál es la velocidad máxima a la que tienes que circular, porque a lo mejor es peligroso el firme, dado que no está en buen estado, y tienes que hacer caso a esas indicaciones. ¿Para qué? Para no salirte, para no tener un accidente. Cuando yo amo al Señor, acojo lo que Él me dice, intento hacer su voluntad. ¿Y cómo sé yo qué es lo que Dios quiere? El Señor me ha dejado indicadores. Primer indicador, cumple con tus deberes. Eso es lo primero que el Señor quiere. Hay algunos que dicen, ¿y qué querrá el Señor de mí? ¿Estás estudiando? Pues que estudies, que para eso tus padres están pagándote la carrera. ¿Estás contratado? ¿Qué querrá el Señor de ti? Que seas una persona responsable y cumplas con tu horario laboral, porque para eso te pagan un sueldo. ¿Qué querrá el Señor de ti en tu matrimonio? Que ames a tu esposo o a tu esposa, que luches por entregarte a ella, por ser fiel, no solo en el plano sexual, sino también a tus compromisos conyugales, amando a la otra persona como Cristo ama a la Iglesia. En primer lugar, cumple con tus deberes. Eso es lo primero que Dios quiere. En segundo lugar, el Señor desea que levantes la mirada. Que levantes la mirada para ver al que pasa a tu lado y que seas capaz de ver en él al que te necesita. A Jesús que sufre y pide tu ayuda. Cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, además de cumplir con sus deberes y obligaciones, tiene que aprender a vivir el mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. No basta con no hacer el mal y cumplir con mis deberes. Es imprescindible también hacer todo el bien que esté en mi mano. Y eso implica ayudar al que te necesita. Eso implica que tus dones y talentos que Dios te ha dado tienen que ayudar también al que sufre y se cruza contigo en el camino de la vida. Ay, es que a mí me gustaría tener una vida más cómoda. Lógicamente, piensa en Cristo. ¿A Él le gustó tener una vida más cómoda? ¿Tú piensas que a Él le gustó subir a la cruz y morir por nosotros? Lo hizo porque nos ama. Porque nos ama, se entregó por nosotros. Porque tú quieres amar a Dios, no solo tienes que cumplir con tus deberes, sino que además tienes que ver en el que pasa a tu lado, con misericordia, a aquel que te necesita, que es el rostro de Cristo que sufre. Y pide que con tus dones y talentos le ayudes. No solo con tu dinero, a lo mejor es con tu tiempo, o con tu sonrisa, o con tus cualidades y capacidades en el trabajo para ayudar a otro que a lo mejor no llega porque está pasando un mal momento. Aprendamos, por tanto, a amar a Dios. El que ama desea hacer la voluntad de Dios. El que desea hacer la voluntad de Dios, como sabe lo que Dios quiere, intenta cumplir con sus deberes y lucha por hacer todo el bien que esté en su mano. Y así, de esa manera, estaremos imitando aquello que Cristo le pidió a Pedro. Porque cuando no tenían pescado, porque no habían pescado nada durante todo el día, el Señor le dice a Pedro, echad las redes y pescaréis. Y Pedro, con humildad, se fía del Señor y hace lo que el Señor le había pedido. Fiémonos nosotros de Dios, porque le amamos, aunque somos débiles, ponemos nuestra vida en sus manos, nos fiamos de Él e intentamos hacer siempre su voluntad. San Agustín rezaba una oración que dice lo siguiente: Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Pidamos al Señor que nos dé su gracia para hacer lo que nos pide y que pida al Señor lo que quiera, porque con su gracia podremos llevar a cabo su voluntad. Que sea así en nuestra vida.